observando las 7 estrategias de creatividad eh, compartidas por Frank Ponti, profesor del Departamento de Dirección de Personas de la EADA, ¿no? De la Gestión, Organización y Dirección de Recursos Humanos. Nos quedamos en vimos la segunda estrategia que era Think Pop, si no me equivoco, ¿sí? Y vámonos con la tercera estrategia, que es el Think Open. Vamos a ir a analizar un poco lo que es este contenido, lo que nos comparte como experiencia de la investigación que ha hecho el estimado profesor Frank Ponti. Bien, como tercera estrategia, ya lo mencionaba, se determina como Think Open, que lo que nos quiere dar a entender el profesor es que en esta tercera estrategia, la persona creativa tiene que aprender o desarrollarse o desenvolverse en observar otras realidades, mirar holísticamente, saber escuchar, dar y recibir. Esto de mirar holísticamente, pues se enfrasca que tome sugerencias, tome experiencias, tome evidencias de otras personas para fortalecer o ir construyendo esas ideas creativas que la persona puede tener. Hay un mito creativo que es necesario desenterrar de una vez por todas, que la persona sumamente inteligente que es capaz, sin entrar en contacto con nadie, de tener grandes ideas en la profundidad de su laboratorio, puede desarrollar un poco más de creatividad. Y esto es sumamente erróneo, ¿no? Porque, a ver, no, póngase a pensar, usted encerrado en un lugar, ¿no? Que no tenga más conexiones con más personas, sí, es verdad, usted va a tener más tiempo de pensar, se le pueden pasar muchas cosas en la cabeza, pero tampoco no quiere decir que usted pueda tener la misma idea que, por ejemplo, que yo salgo a diferentes lados y puedo ir observando. Incluso la mayoría de las personas que no de las personas, digamos, de los emprendimientos, por lo menos en este último periodo, post pandemia, eh, disculpe, que me distraje acá con el teléfono que está aquí en mi esquina. Lo voy a poner para acá, ¿no? Se me va la idea. Las personas que han generado un emprendimiento es porque han observado o han visto la experiencia o han tomado la idea y lo han tal vez reformado o tomado un aspecto más creativo de ese ejemplo o de esa vivencia. Eso quiere decir que inclusive una persona que tiene más relación personal, que sale mucho más, que tiene muchas más vivencias, que prueba mucho más producto, que prueba mucho más servicio, pues tiene un poco más de posibilidades al momento de la creatividad. Incluso hay todavía la creencia de que la creatividad pertenece de forma especial a los grandes genios, quienes están dotados de unos dones y virtudes casi divinos de los que los demás mortales adolecemos casi por completo. Esta idea, además de peligrosa y falsa, es muy perjudicial para el ánimo de las personas normales y corrientes que podemos y debemos aspirar a nuestras dosis de capacidades creativas. Y esto pasa mucho, en realidad, en todos los aspectos, no solamente en el aspecto de los negocios, ¿no? De los emprendimientos, sino de forma personal. En este corto periodo que he tenido como docente, he escuchado mucho que dicen, qué sé yo, para el dibujo, ¿no? No, que no es mi fuerte, no puedo. No puedes porque no lo intentas. Una vez que lo hagas, pues tal vez no sea tu fuerte, no te guste, pero eso no quiere decir que no lo puedas hacer, porque en sí es verdad que nosotros siempre tenemos la idea de que la creatividad son para los genios y muchas personas o pensábamos así de que los grandes inventores son genios,
cuando muchas veces no es así. Eh, Simplemente se basan en hechos, no en la intelectualidad que puedan tener en sí. Yo le pongo un ejemplo, ¿no? Espera un momentito. Ya. No me quede, por ejemplo, el ejemplo que le iba a dar, ya. El ejemplo de la gravedad, supongamos, ¿no? No sé si ustedes han escuchado cómo lo descubrió Isaac Newton, ¿no? Simplemente por la acción de la caída de una manzana, ¿no? Que él estaba sentado en la sombra de un manzano y que la manzana le cayó en la cabeza, algo así, y que él en base a ese hecho se puso a pensar, se puso a realizar ciertas preguntas de por qué, o sea, por qué la manzana tenía que caer perpendicularmente hacia el suelo, ¿no? Y pues ahí él llegó a la conclusión de que era una fuerza la misma que mantenía como a la luna en órbita, ¿no? En torno a la Tierra, lo cual esto daba a un contexto el concepto de la gravedad. No porque él sea genio, ¿no? Sino porque él vio esa acción, ese acto, ese suceso, tuvo esa experiencia de la manzana y se hizo esas preguntas. El por qué cae la manzana. Al igual que usted puede tomar cualquier hecho que usted haya en su vida y puede darle cuestiones o preguntas que ustedes se puedan plantear. Recordemos, al igual que tomamos en cuenta con la primera estrategia, el Think Zen, pensar rápido, pensar lento, pensar en abundante. Básicamente, pensar o darle solución a ese acto o esa acción mediante ese tipo de preguntas. No sé, se me ocurre, ¿no? Digamos, qué sé yo, un emprendimiento que vendan salchipapas, ¿no? Salchipapas. Lo normal es las salchipapas en esos platitos térmicos blancos o en esas funditas amarillas que normalmente son hamburguesas. Y, y ustedes allí pueden comenzar a distribuir la creatividad. ¿Y por qué? Preguntarse por qué. ¿Y por qué en este plato? ¿Y por qué en esta funda? ¿Por qué no, como ahora está en tendencia esto del uso de los conos, ejemplo, para este tipo de productos? ¿Por qué no en un recipiente de papel en forma de cono? ¿No? ¿O por qué no, se me ocurre, por qué no en un recipiente tipo canastita? ¿No? O por qué no le doy una forma diferente a las papas, o por qué no al momento de servirlas lo sirvo como una torre, una encima de otra, o qué sé yo, ¿no? Ya de allí viene la creatividad, pero eso no quiere decir que sea porque eres genio o porque tienes un IQ mucho más elevado que otras personas, no, simplemente es del pensar. Es interesante cómo han hecho Garnen y Michalco, que son dos personajes que estudiaron el comportamiento de los llamados genios, entre comillas, pero ello no nos debe conducir jamás a pensar que para ser creativo hay que ser un genio, ni mucho menos. Simplemente hemos de mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta de la gran cantidad de productos, servicios y objetos altamente creativos que encontramos. Casi ninguno de ellos han sido creados por un genio, sino por personas normales y corrientes como nosotros, los que estamos aquí presentes en esta clase. Por ejemplo, sacacorchos, reproductores de MP3, lámparas creativas, rollos de papel de cocina y muchísimas más cosas han sido por personas que han resolvido un problema cotidiano, no necesariamente por una persona que demostraba perfiles de genios, entre comillas, y cuyo cual pues esto de aquí es erróneo pensarlo de esa forma como yo le venía diciendo. Incluso, o sea, ya es cuestión de creatividad, ¿no? Eh, en cualquier ámbito, o sea, es que hay muchos ejemplos para poner, ¿no?
Muchos ejemplos para poner. En todo caso, los genios creativos no alcanzan sus logros sin estar en permanente contacto con otras personas, teorías y modelos. Inclusive, perdón, inclusive esta parte que se dan cuenta, estas personas que dicen ser genios, no pueden desarrollar sus creaciones si no tienen dónde probarlos, algo con qué argumentarlos o algo en qué basarlos. Por eso es con otras personas para que lo prueben, el sustento, las teorías y las estructuras, pues los modelos. ¿Ya? Es sabido que, por ejemplo, Pablo Picasso reflexionó sobre espacios, volúmenes y dimensiones manteniendo correspondencia con, entre otros, ¿no? El físico Albert Einstein y su teoría de la relatividad, de esa forma pudo ir desarrollando sus ideas cubistas tan influyentes en la pintura de principios del siglo XX. O sea, Picasso se basó en el estudio de la relatividad de Albert Einstein para poder realizar sus pinturas más icónicas que hasta la actualidad pues, cuestan millones de dólares y muchas personas, aún en la actualidad, tienen todavía ese pensamiento de que son unos genios. Pablo Picasso era un genio del arte cuando la palabra más correcta sería que Pablo Picasso es un gran creativo, tal vez, ¿no? No más bien un genio, simplemente él tomó un modelo, tomó un concepto y lo plasmó en lo que él estaba realizando. Al igual que ustedes pueden tomar a sí mismo cualquier concepto, cualquier ejemplo de cualquier producto, de cualquier servicio y formar una idea un poco más creativa en base a eso. La creatividad para ser auténtica y poder generar innovaciones de valor debe ser abierta, es decir, debe tener en cuenta lo que está pasando en otros ámbitos, no necesariamente en el mismo ámbito, y aprender de ellos. La curiosidad típica de las personas creativas impulsa a mirar en otras realidades, meterse en mundos distintos y lo más importante, hacer transferencias, aplicaciones de una realidad a otra. Es decir, o sea, tomar algo y muchas veces muchas ideas locas, entre comillas, son productos muy buenos que, que toman algo que dices, o sea, ¿qué tiene que ver eso con mi idea? ¿Qué tiene que ver eso con mi emprendimiento? Pero cuando eres un poco creativo y adaptas esas dos ideas, tal vez diferentes, desde otra realidad, ¿no? Desde otros tipos de área de servicio, desde otro tipo de consumo de productos, tal vez pueda formar algo bastante novedoso, ¿no? Se puede ser muy curioso, pero adolecer de capacidad analógica, esencial en los procesos creativos. La capacidad analógica es sin duda la que tuvo Georges de Mestrel cuando al salir a cazar con su perro se le ocurrió mirar al microscopio algunos ejemplares de la Arctium lape, unas molestas bolitas que enganchan fácilmente a los pantalones de caza o al pelo del perro cazador, el cual él al observar esto de aquí tuvo una idea creativa, vio que las bolitas de esta plantita, de estas flores, podríamos decir, que quedaban adheridas a las fibras textiles o al pelo de perro, eran porque estaban expuestas de ganchos pequeños que introducían perfectamente en las anillas de los jerseys o lo cual, cualquier otra fibra, ya por eso incluso desde el pelo de los perros. Entonces pensó, ¿por qué no fabricar algo parecido? Y de esa forma nació el velcro, acrónimo formado a partir de la palabra francés velo y crochet. Actualmente en Europa se fabrican al año 560 millones de metros lineales de velcro a través de 10 millones de productos diferentes. El señor de Mestrel no solo supo ver lo que muchas personas quizás no hubieran visto en ese momento, sino que también tuvo la
habilidad para a partir de ahí crear algo nuevo, original y sumamente innovador dentro de ese ámbito productivo que era el textil. Ahora, ¿cuándo poner en práctica el Think Open? ¿Cómo abrir la mente o cómo visualizar eso que nosotros o otras personas pues tal vez no puedan ver? En primer lugar, hay que procurar que debemos estar en contacto con las realidades diferentes a las nuestras, no solamente enfrascarnos a lo nuestro, sino ver lo más amplio posible de estas ideas que otros tengan para fortalecer la que yo estoy formando o realizando. Algunas técnicas creativas pueden ser muy útiles para aprender a mirar en otras realidades, como por ejemplo el collage creativo o el cut and paste, que es el copy y pegue, a través de imágenes recortadas de diversas revistas. Los participantes en una reunión creativa pueden empezar a relacionar su foco creativo con analogías elaboradas a partir de las imágenes seleccionadas. Ella favorece al pensamiento analógico al aprender y relacionarla de distintas formas. Otro ejemplo es una fotografía, por ejemplo, de un camaleón, ¿no? Con su pegajosa lengua sugirió a un grupo de responsables de productos de una empresa multinacional añadir unas tiras de cola de bajo poder adhesivo, en la línea de la famosa cola utilizada para los post-it de 3M. A los amantes del pastel que sustituyen a los restaurantes económicos, a los manteles de ropa, fijan materiales de papel a la mesa. Puede ser especialmente interesante cuando el viento sopla y los manteles de papel vuelan, ¿no? Entonces es por eso que se formó esto del velcro, donde un empresario, por ejemplo, tomando esta idea, adquiere decenas de revistas de diferentes temáticas porque le proporcionan inspiraciones e ideas para sus múltiples negocios. Es una forma sencilla de mirar a otros mundos, aplicar ideas de campo a otros con las siguientes adaptaciones. Esto se puede ver en muchos lados, no solamente en el ámbito productivo, sino que es algo que, por ejemplo, lo aplican mucho las televisivas, ¿no? ¿Desde qué aspecto? Las productoras televisivas muchas veces están pendientes de canales internacionales para tomar esas ideas de ciertos programas y pues plasmarlos en en su canal nacional, ¿no? Es por ejemplo que ahora vemos muchos programas matutinos, muchos programas de farándula, muchos programas que médicos, consultas médicos o cosas así, porque esas ideas pues fueron tomadas desde otros panoramas. Continúo. Los emprendedores y los empresarios creativos que quieren dirigir empresas innovadoras acostumbran a ser personas que entienden que la innovación es abierta y que hay que estar en contacto con múltiples realidades y saber adaptarlas a la propia. Ya que sin esa mentalidad, pues es difícil, muy difícil en realidad, porque hoy en día dirigir organizaciones realmente competitivas sin tener esa idea, esa perspectiva desde mirar otros horizontes, es muy complicado. Más abajito vamos a ver un cuadro dedicado a la empresa Esponja, donde vamos a ver eh, una frecuencia por portales interesantes de Internet para hacer reuniones con grupos de interés vinculados a la empresa, que esto también es otro proceso que realizan actualmente muchas de las organizaciones en sí, no solamente de las empresas, sino que diferentes tipos de organizaciones, sin importar el servicio o el producto que se esté desarrollando. Ya que esto pues que permite crear
equipos interdisciplinares, compartir intereses y formación entre distintos ámbitos de la empresa, que pueden ser algunas de las prácticas esenciales que permiten una organización que posee un consciente de inteligencia más elevado que el resto de competidores, ¿no? Ahora, el Think Open, la cuestión es mostrar una actitud abierta y receptiva a integrar elementos aparentemente extraños al negocio. Aquí otro paréntesis. No tampoco malinterpretar el término de Think Open o la estrategia, ¿no? De esta tercera estrategia del Think Open para, como decimos nosotros más crudamente, robar una idea, ¿no? Ese no es la finalidad de esta estrategia. La finalidad de estrategia es que sí, tú te bases en la idea de otro y que tú la vuelvas un poco más creativa, pero no quiere decir que vaya a copiar necesariamente eso. Es por esto que, como por ejemplo, por acá nosotros, aquí nos ponía un ejemplo del collage creativo o el copy y pegue. Pero esta parte del copy y pegue no es que yo voy a copiar y pegar tal como esté la idea o la haya desarrollado la idea ese otro equipo o esa otra persona para el beneficio mío, ¿no? Sino que tomar esa idea y obviamente agregarle ese punto creativo para que incluso no tener problemas legales, ¿no? O sea, ustedes saben que ahora pues esto de los plagios en todos los ámbitos pues son penalizados. Entonces, lo último que le decía, que el Team Open, la cuestión es mostrar una actitud abierta y receptiva a integrar elementos de reinterés extraños a negocios. Por ejemplo, ¿sabía usted que en Internet se pueden encontrar foros de debates para compartir ideas sobre avances tecnológicos o cualquier tipo de idea? ¿No? Usted pone en Google, voy a poner un emprendimiento de gaseosas. Usted va a encontrar en algún lado, va a encontrar algún foro que dice, sería recomendable, qué sé yo, y ahí le recomiendan muchas ideas y usted en base a todas esas experiencias, de todos esos comentarios, puede formar su emprendimiento y tal vez pues sea algo bastante innovador, bastante creativo. También sabías que preguntar si en determinados foros científicos alguien ha resuelto un problema determinado y qué manera para poder luego adaptarlo a su realidad. ¿Sí? Esto también, por ejemplo, si tú quieres, tú tienes una idea algo formada, pero algo te falta o tal vez el proceso que estás haciendo no es adecuado, pues también puedes utilizar este tipo de blog para solucionarlo. Tal vez alguien en alguna parte del mundo haya tenido una misma idea o una idea parecida a la tuya y pues haya solucionado. Aquí pone un ejemplo de uno de estos blogs que es el portal Innovacentive como un buen ejemplo a esto de compartir ideas y soluciones. Y me voy a saltar un poquito hasta aquí. Ahora, para obtener información de primera mano sobre tendencias de mercados u opiniones de consumidores que puedan ser utilizadas durante una reunión de cualquier tipo para generar ideas disruptivas, se utilizan cada vez más métodos adaptados a las ciencias sociales, en concreto métodos etnográficos de trabajo de campo que utilizan habitualmente sociólogos y antropólogos. La idea es que un grupo de expertos examine y observe durante un tiempo determinado un aspecto específico de un producto o un comportamiento del consumidor o del uso de un servicio. Esto sirve para incorporar observaciones y conclusiones que fácilmente podrían pasar desapercibidas para la empresa y que obviamente puede brindarte una mirada externa para tener como finalidad, pues, resolver, ¿no? Ese tipo o resolver no, sino mejorar su creatividad, ¿no? Una de las empresas de innovación más reputadas del mundo es IDEO,
utiliza métodos etnográficos para ver lo que los demás no ven y conseguir en la medida de lo posible innovaciones originales para darle o potenciarle, ¿no? su creatividad o su emprendimiento. Esta organización es una organización porque innova para otras empresas. eh, es como tener su departamento de creativos, pero externo. Está especializada en productos como juguetes, diseños de alta tecnología, electrodomésticos, etcétera, pero también asesora sobre innovación corporativa, es decir, ayuda a otras empresas a emprender y a innovar. Listo. Eso es lo que correspondería a la tercera estrategia de propuesta por Frank Pond. ¿Listo? Y a continuación, bueno, en la siguiente sesión vamos a compartir ideas sobre la cuarta estrategia, que es determinada la Think Flow o pensar con fluidez para cambiar de perspectiva en el caso de que haya que hacerlo, ¿no? En el caso de que haya que hacerlo, pues hay que tener en cuenta que se puede cambiar de perspectiva. Esto ya lo vamos a profundizar un poco más en la segunda sesión. ¿Listo? Voy a cerrar esta sesión y nos vemos en 5 minutos, ¿no? 15 horas 55 nos vemos.